Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos nuevamente a Casa Pajel. ¿Por qué no se ponen de pie ahí donde están? Y vamos a enfocarnos en adorar al Señor, amén. Así que ahí donde estás, despójate de todo lo que está a tu alrededor. Sabemos que siempre decimos eso, pero lo decimos porque queremos que hoy no solamente seas un espectador, sino que te conviertas en un participante de la presencia de Jesús. Así que vamos a concentrarnos hoy en esta mañana en recibir a Cristo Jesús en este lugar. Y dile: Padre, hoy estamos aquí para ti, hoy estamos buscando tu presencia, Jesús. No venimos a quejarnos, no venimos, Señor Jesús, a otra cosa, sino que venimos buscando tu corazón, necesitando, Padre, de esa presencia tuya, Jesús, que es sobre todas las cosas, Padre, esa presencia que abraza, esa presencia que consuela, esa presencia que nos lleva a lugares más altos, Jesús. Y hoy necesitamos de ti, necesitamos de tu gloria en este lugar, Espíritu de Dios. Y hoy te decimos con todo nuestro corazón que eres bienvenido a esta tu casa, Jesús. Ven y toma el control de nuestras vidas. Ven y toma el control de este lugar, Jesús. Y que en medio de toda esta atmósfera de adoración tú puedas ser glorificado y puedas ser exaltado, y tu nombre, Señor, pueda ser levantado, Padre. Hoy queremos darte toda la gloria y toda la honra solamente a ti, Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están listos para darle la gloria a Jesús? Fuerte con tus palmas. Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Tú eres el camino y la verdad. ¿Cuántos pueden exaltar a Jesús en esta mañana y decirle: Padre, no hay nadie como tú, Jesús, nada se compara a ti? Vamos, cántalo. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre. Vamos. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final. Vamos, levanta tu voz. Rey de reyes, Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en
podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Vamos a aplaudir a Jesús. Él reina para siempre, amén. Hoy nos gozamos en su presencia. ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo está presto a todo aquel que le invoque? Hoy levantamos su nombre y decimos: Espíritu Santo, ven a este lugar, Jesús. Ven a este lugar con tu presencia. Aquí estamos para ti, Jesús. Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven ya. Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor, y venga estamos fijos en conocer tu gran bondad y de tu gloria nos transforma. Poder ver la hermosura de tu presencia. Espíritu de Dios, puedo verlo ya, tu reino está. Puedo verlo ya, el cielo viene. Dijiste al pedir, recibirá. Por eso te pedimos, queremos más. Que venga hoy tu lluvia de amor, y venga hoy tu fuerza inundador. Estamos vivos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria nos transforma. Poder ver la hermosura de tu presencia. Señor, aquí estamos para ti. Oh Espíritu de Dios, en este lugar, Señor. Vamos, dile a él: sopla Espíritu, muévete. Estamos listos. Sopla Espíritu, verías lo que solo puedes tú. Sopla Espíritu, muévete. Estamos listos. Sopla Espíritu.
Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu. ¿Cuántos están listos en esta mañana para el Espíritu de Dios? Ven y haz lo que solo puedes tú. Sopla Espíritu. Estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Aquí estamos para ti, Jesús. Ven y haz en nuestra vida solo lo que tú puedes hacer, Señor. Aquí estamos para ti, Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile: aquí estoy para ti. Aquí estamos para ti. Solamente para ti, Jesús. Nuestro corazón es para ti. Asombrado ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu santidad, me acerco a tu trono. Vamos, ríndete a Él, dile a Jesús sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador. La gloria del Hijo de Dios, tan alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece. Más que eso, se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es su gloria, oh Dios.
Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Vamos, levanta tus manos al Rey. Jesús, Este es su altar. y no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Vamos, levanta tu voz y tus manos. Explota en adoración. Y no daremos gloria, no, a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Tan alto, tan santo, tan puro, sublime, Jesús resplandeces, mucho más se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es su gloria, oh Dios. Jesús, Jesús, vamos a decirle, no daremos gloria. No daremos gloria a ninguno. Vamos, coronale. No daremos, Jesús, a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Solo tú, Jesús. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Solo tú, Jesús. Y no daremos gloria. Este es su altar, Jesús. No daremos Hoy nos gloria rendimos a ante ti. ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Vamos, cántale, no daremos gloria a ningún otro, no daremos Solo a ti, gloria Jesús. a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Y no daremos gloria, no, a ningún otro. No daremos gloria, no, a ningún otro. Tú mereces toda la gloria, oh Dios. Jesús. Y no daremos gloria, no, a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Vamos, solo las voces, cántale. Y no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria.
Hola, estamos muy contentos y felices de que sigas conectado y nos sigas acompañando. Bueno, pues yo quiero recordarte hoy que el dar ofrendas y diezmos a nuestro Señor es una manera de abrir puertas para que en tu hogar y en tu familia caiga bendición de parte de Él. Quiero invitarte a que apartes diezmos y ofrendas y las traigas generosamente, como aquí en Casa Pajiel nos caracterizamos, y las traigas y se las dediques al Señor. Pues es una manera de decirle gracias y retribuirle de lo mucho de lo que Él nos da. Puedes hacerlo de una manera presencial viniendo a nuestros servicios cada domingo, o puedes transferirlo en una cuenta bancaria que a continuación aparecerán en la pantalla. Gracias a Dios porque en su presencia somos bendecidos. Amén. Muy bien, vamos a continuar leyendo para entender el versículo que leímos, el versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe con su vista. Y dice la Escritura: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y ponga atención a esta frase: Dios los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, ponga atención a esta frase, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ponga atención a esta frase, dice: por causa de los hijos de Madián clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Dios a causa de los madianitas, Dios envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo. Quiero que leamos juntos el versículo 8, lo que resta del versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón. ¿Ya se ubicaron en la lectura lo que estamos leyendo? Cuando se menciona Gedeón, ¿verdad? ¿Quién no conoce este pasaje de la Escritura? Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hoy Dios
El Señor me dio una palabra para su pueblo. Primeramente me la da para mi vida, que la comparto a ustedes. Y se llama un mensaje de salvación. Así que dígale al Señor que abra sus oídos para realmente escuchar y poner atención a lo que Dios tiene para nosotros, pero que también quebrante nuestro corazón. Amén. Y nuestra vida pueda ser transformada por medio de la bendita palabra del Señor. Se platica, mis amados, que en lo natural un pastor de ovejas se enfrenta a muchos problemas con su rebaño. Estoy hablando en lo natural, el pastor de ovejas que está cuidando sus ovejas en el campo. Se presentan muchos tipos de problemas, porque hay ovejas que no quieren comer y el pastor tiene que dar una solución para que las ovejas no se vayan a morir de hambre. Hay otras ovejas que son muy peleoneras, nada más andan mordiendo y topeando a las demás. Hay otras ovejas que son muy traviesas y el pastor tiene que solucionar de forma particular cada situación. No es lo mismo tratar con una oveja traviesa que con una oveja peleonera. No es lo mismo tratar con una oveja peleonera que con una oveja que se rehúsa en comer. Y hay un problema, una situación que el pastor tiene que solucionar de una forma que no es agradable para él, mucho menos para la oveja. El problema es, se encuentra con una oveja que tiene la tendencia de apartarse de él y tiene la tendencia de apartarse del rebaño. La oveja es un animal que no tiene sentido de orientación y es un animal que no tiene no está equipado de defensas naturales, como lo pudiera estar cualquier otro animal que tiene ciertas defensas naturales. Entonces, ese problema en particular a la que se enfrenta el pastor lo pone en una encrucijada, porque el pastor comienza agarrando a la oveja, ¿verdad? Y con amor metiéndola nuevamente al redil y haciendo lo que en sus manos está para que la oveja siga al pastor. Pero la oveja tiende a irse, se va, se pierde porque no puede regresar, o queda a expensas de las fieras del campo y la pueden devorar. Entonces, cuando el pastor ya ha hecho lo humanamente posible, por decirlo así, para que la oveja no se vaya, y la oveja insiste en irse, el pastor toma una decisión dura para él y para la oveja. Lo que hace el pastor es agarrar la oveja, la pone sobre sus hombros, la pone sobre una mesa y agarra un palo y le quiebra las patas, ya sea el muslo o las manos, para que este animal ya no se vaya de casa. Una vez que le quiebra las patas, ahora el trabajo es doble para el pastor. ¿Por qué es doble? Porque ahora el pastor con mucho amor la agarra día a día y la empieza a ungir con aceite para que sane la herida, le empieza a dar de comer con sus propias manos, la empieza a criar y está con ella día y noche cuidándola. De esa manera, como la oveja ya no puede ir a ningún lado, la oveja hace una relación ahora sí con su pastor. Cuando la oveja sana, la oveja entiende. Y es muy doloroso ver a la oveja cojear, pero es muy gratificante verla llena de vida, robusta y siempre al lado de su pastor. Y sabe, mi amado, yo estaba pensando, analizando las cosas, y yo entendía, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que es necesario, lamentablemente, que muchas veces Dios a ti y a mí nos quebrante para salvarnos y que aprendamos a depender plenamente de nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura referente a esta ilustración o esta introducción que les estoy hablando? El versículo 1 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de la presencia del Señor. Ahora, este enunciado es la conclusión del capítulo 4 y del capítulo 5, en donde ustedes que son lectores de la Biblia, sobre todo más las mujeres que se
identifican mucho con Débora, se han dado cuenta que Barak y Débora han tenido un enfrentamiento con Sísara. Barak y Débora son del pueblo de Israel. Sísara es el comandante de las fuerzas armadas de los cananitas. Y ellos han vencido. La gracia de Dios ha estado con Débora y han libertado al pueblo de la opresión. Y dice la escritura que debido a esa victoria, la nación de Israel experimentó paz y abundancia durante 40 años. Ahora diga conmigo, 40 años. Es toda una vida, es 6 añitos más y es lo que yo tengo de edad, es toda una vida. A mi manera de pensar son 4 generaciones, pero 4 generaciones de personas que han nacido quizás, pero son 3 generaciones que han crecido y han vivido una vida que para nada se compara con lo que vivió Débora y vivió Barak y esa generación. Dice la escritura que esa generación, esas personas vivieron en abundancia, vivieron en plenitud. Y cualquiera de nosotros pudiéramos decir, gloria a Dios porque hay paz, gloria a Dios porque hay bendición. Pero mis amados, lamentablemente, cuando hay paz y cuando hay abundancia, el escritor de Proverbios nos dice, capítulo 30, versículo 8 de Proverbios: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Note usted que 40 años el pueblo de Dios recibió bendición, recibió prosperidad, pero esa abundancia los hizo que se apartaran de la presencia de Dios. Y lamentablemente, mis amados, muchos de nosotros hoy en día, lamentablemente, sucede en nuestras vidas lo mismo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Cuando tenemos paz, cuando tenemos abundancia, cuando somos autosuficientes, negamos la necesidad que tenemos de Dios. Y eso es lo que le estaba sucediendo a la nación de Israel en esos días. Una generación que había ya crecido, 2 generaciones que ya habían experimentado el vivir en riquezas, en provisión, y el poder decir, sabes que a mí no me hace falta congregarme, a mí no me hace falta buscar de Dios, porque a mí no me hace falta absolutamente nada. Adolescentes, jóvenes, personas de mediana edad que decían, es imposible que nos veamos nosotros en una deficiencia, porque 4 años de abundancia, todo pinta para bien. Pero sabes, en todo veo la gracia de Dios, porque en este versículo, fíjate cómo aparece la gracia de Dios. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Ahora, cualquier persona que no conoce a Dios inmediatamente va a juzgar a Dios y va a decir, ¿de qué se trata, Señor? ¿Qué mal te está haciendo este pueblo y esta nación que están viviendo bien, están viviendo en abundancia, no les falta nada, como para que ahora tú los estés entregando al pueblo de los madianitas? Tu primera expresión podría ser, ¿qué Dios tan malo? Porque no los deja disfrutar. Ellos no están haciendo mal a nadie, porque es que los tiene ahora que entregarlos a las manos de la aflicción, porque no los deja vivir la vida. Pero la gente que tiene esa manera de pensar es gente que no ha entendido el propósito del por qué es que estamos en esta tierra. La palabra de Dios es el único libro que contiene la verdad acerca de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestro propósito aquí en la tierra y hacia dónde vamos. Y el propósito de todos nosotros es vivir en la eternidad. Pero lamentablemente, lo digo de esta manera, lamentablemente, nuestras acciones determinarán en dónde pasaremos esa eternidad. Escúchame, el Padre Celestial, su corazón y su anhelo es que estemos por toda la eternidad en su presencia. Y lo que veo en este versículo, en este enunciado, segundo enunciado del versículo 1,
es la gracia de Dios. Porque cuando Dios permite que venga la aflicción sobre su pueblo, tan solamente es con la intención y el propósito de que el pueblo pueda ser quebrantado. Y escúchame, no es agradable para el pastor de los pastores quebrantar a su pueblo, pero muchas veces es necesario para que el pueblo pueda volver a él. Y es algo complicado lo que te estoy predicando, porque, amados, en todas las veces que tú y yo nos encontremos en aflicción, que nos encontremos en sufrimiento, en situaciones en las cuales nosotros no encontremos salida, recuerda que Dios está usando ese método y esa situación para hacernos recordar que somos seres dependientes, no somos autosuficientes, que somos seres que somos frágiles y no tenemos el control. Y estas situaciones a ti y a mí nos deben de hacer recordar que dependemos plenamente del Padre Celestial. Cuando estaba el Señor dándome esta palabra, me estaba acordando de este canción cristiana que dice: qué ganas con decir que no te importa a ti hablar de Jesucristo. ¿Sí la han escuchado? Si cuando enfermo estás o a la cárcel vas, solo se te oye un grito: perdóname, Señor, dame otra oportunidad. Y es lo que hacemos. La gente que niega la presencia de Dios cuando están en enfermedad y cuando están en dolor, papá, dicen: Dios mío, perdóname, no lo vuelvo a hacer. ¿Alguien ha hecho eso? Cuando están enfermos: Diosito, no lo vuelvo a hacer. Me dijiste que leyera la Biblia, Diosito, y me puse a ver la novela. No lo vuelvo a hacer. Y es por esto que en medio de los problemas lo que encuentro es la gracia de Dios. Y lo que está pasando el pueblo de los hebreos en esa situación, la nación de Israel, es un proceso de quebrantamiento sobre su corazón. Y lo que Dios está haciendo en estos días, mis amados, si usted no lo ha notado, es un proceso de quebrantamiento que Dios está trayendo sobre sus hijos. Y esto es gracia y es porque ¿qué hubiera pasado si Dios deja sueltos a la nación de Israel y los deja seguir viviendo esa vida disoluta que estaban viviendo, no de la noche a la mañana? Porque dice la escritura que pasó 40 años. Ellos comenzaron como no queriendo, ¿verdad? Metiéndose hacia la orillita del mar, así diciendo: ay, mi dedito se mojó. Pero luego van avanzando y les va llegando el agua más arriba, y ya a los 40 años sentían que el agua estaba hasta acá, lleno de una vida disoluta. ¿Qué hubiera pasado si Dios los deja en esa situación? Es el mismo asunto como el hijo pródigo. ¿Qué hubiera pasado si el padre del hijo pródigo, al ver que el hijo ya está comiendo algarrobas y está viviendo con los cerdos, qué hubiera pasado si el padre va corriendo con él y le dice: hijo, ¿en qué situación estás? Ten más dinero, ten más bienes. Eso sería amar al hijo. El hijo, cuando se ve en esa situación, el hijo es quebrantado y regresa al padre. Realmente el verdadero amor de Dios es cuando Él nos permite ser pasados por el proceso del quebrantamiento. Y entonces en este versículo 1 lo que veo es la gracia de Dios. Pero les soy sincero, cuando el Señor me está hablando este mensaje, ya lo más ahí en la oficina levanto la mirada y le digo: Dios, pero la verdad es que es difícil ver tu gracia en medio de los problemas. Es muy, muy difícil. Por eso el Señor me dice: tienes que decírselo al pueblo, que es muy importante el aprender a recibir y ver la forma en cómo yo me administro. Y luego dice en el versículo 2, fíjate, estamos analizando la vida de estos israelitas para sacar el principio de nuestras vidas. Dice el versículo 2 que la mano de Madián prevaleció contra Israel. O sea,
el quebrantamiento, mis amados, no viene de la noche a la mañana. El quebrantamiento, el proceso para que haya de parte de Dios un quebrantamiento en nuestras vidas, no es de la noche a la mañana. La Biblia Huneman traduce este versículo o esta frase: y fortalecióse la mano de Madián sobre Israel. Es decir, hubo un inicio en que Madián llegó contra la nación de Israel. La nación de Israel estaba fuerte. La nación de Israel estaba con bienes, estaba con víveres, estaba fortalecido. Y cuando llega Madián y le hace frente a Israel, los quieren invadir, quieren abusar de ellos, Israel le hace frente. Pero llegan a pasar los años e Israel se comienza a debilitar. Israel empieza cada vez a hacer su situación más deprimente. Pero aquí la pregunta es: ¿por qué desde un inicio la nación de Israel no clamó al Señor? Sencillamente porque la nación estaba llena de orgullo. Y ellos dicen: nosotros tenemos abundancia. Los jovencitos que no saben lo que es viajar en camión, se dice: no tenemos esa necesidad de clamar a Dios porque mi papá me presta el carro para todas las cosas. Estoy en la mejor escuela, no tengo necesidad de nada, mucho menos de Dios, no me puede faltar nada. O sea, esa generación no clama a Dios. Hasta que pasan 40 años y están viviendo una situación lamentable. Y mis amados, hoy sigue siendo exactamente igual. Sigue siendo el mismo proceso de quebrantamiento. Las llamadas de atención que nos da el Señor, que nos hace el Señor, nunca inician por lo más grave. No sé si te has puesto a pensar en eso, pero nunca inician por lo más grave. Al igual que el pastor, en la forma natural, trata con su oveja para que no se vaya de la manada y para que lo siga él, pero no entiende la oveja. Una y otra vez, eso le causa dolor al pastor. Estoy hablando de ese pastor, estoy hablando del pastor de pastores. Que mi hijo no entiende, mi hijo no quiere regresar al redil, mi hijo está teniendo una actitud de rebeldía. No inicia por lo más grave, tiene un comienzo. Lo grave es cuando no entendemos que Dios está comenzando un trato con nosotros y nos empeñamos en continuar en contra de su voluntad. Mis amados, eso es terrible. Ahora, fíjate lo que dice las siguientes palabras, verso 2: y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y aquí hay dos reflexiones. Número 1, su forma de pensar era tan altiva de los israelitas, pero tan altiva, que el proceso de quebrantamiento los llevó a humillarlos, a todos los israelitas. Porque estamos hablando de la civilización hebrea. Los que llegaron por lo menos en estudio hasta la secundaria, cuando les hablaron de las civilizaciones, hablaron de la civilización hebrea, ¿se acuerdan? Y era una civilización inteligente. Era una civilización comparada con las demás que tenía mejores tecnologías. Y a esa civilización, a esos jóvenes, a esos adolescentes y a esos adultos que se olvidaron de Dios, Dios los llevó a tal humillación que los hizo vivir en cuevas, que los hizo vivir, dice aquí la palabra, en los montes, en cavernas. No es normal que una civilización tan avanzada esté viviendo en una cueva, esté viviendo en una caverna. El escritor Job 40 versículo 2 dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Pregunta. ¿Es sabio contender en contra de Dios? El que disputa con Dios responda a esto de manera, otra palabra burlona, es de forma sarcástico. El que disputa con Dios que responda a esto, a ver si es sabio discutir con Dios. Pues ellos están viviendo en cavernas. Su soberbia fue tal que fue necesario que el Señor los humillara de esa manera. Pero tiene otra reflexión también, y es tan triste la segunda reflexión,
tan triste y tan deprimente ver que el pueblo de Dios, que debería de estar en lo más alto del estándar humano, el pueblo de Dios que debería de estar a la cabeza, ahora está viviendo en cavernas. Y mis amados, hoy en día, lamentablemente, qué triste es ver muchas veces a la iglesia que, debiendo de ser la más bendecida, debiendo de ser la más gozosa, debiendo de ser la que trae la solución a los problemas de la sociedad, debiendo de ser la que asimile lo que estamos viviendo, las cosas de una manera sabia, se han empeñado en vivir en sepulcros de odio. Porque recuerdan que los sepulcros, las cuevas antes eran usadas como sepulcros. Entonces hoy en día la iglesia se empeña en vivir en sepulcros de odio, de rencor, de falta de perdón, cavernas de yo no necesito vivir de acuerdo al consejo de la palabra. Y están viviendo muertos en vida. Wow. Por lo menos diga, ay, ahora que traemos cubrebocas, yo creo que vamos a traer los papelitos escritos así como en el Zoom, ¿verdad? Y el versículo 3 nos dice en qué estaba consistiendo el resultado de que Dios les había permitido a los amalecitas entrar en contra de esta ciudad. Sucedía, el versículo 3, que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos, sus ganados venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarle. Cuando leía estos 5 versículos, yo, como soy muy espiritual, me acordaba de la película de Bichos. Muy similar, ¿a poco no? Los que no han visto esa película no saben de qué les hablo, pero habla de lo que dice aquí, versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Pero el punto es este: nos dice la escritura que llegó el momento en que los enemigos, no vivían con ellos, sino que los enemigos simplemente venían y se comían el fruto del trabajo de todo el año de los israelitas. Y mis amados, este es el fruto de apartarnos de Dios. Esto es el fruto del pecado. El fruto del pecado no nos permite disfrutar lo que con tanto trabajo tú y yo hemos sembrado y hemos trabajado. ¿Cuántos se identifican con esto que voy a mencionar? Todo te va bien, estás trabajando y estás ahorrando porque te quieres comprar un auto, quieres comprarte una casa, quieres llevar a la familia a pasear. Todo está bien, pero de pronto lo que tenías ahí ahorradito te da un giro inesperado y te quedas sin ningún quinto porque sucedió un gasto extra. De pronto la casa de mis sueños, ¡fum!, se esfumó, se desapareció. Los planes del matrimonio, los planes del estudio, la armonía familiar, de pronto se terminan. Y de pronto vemos que nos quedamos desanimados, pero nos levantamos, le volvemos a echar ganas y volvemos a poner metas. Y cuando estamos a punto de lograr las metas, ¡pum!, viene un giro inesperado y se nos pierde lo que teníamos en planes. Y otra vez viene la tercera vez y le echamos ganas y le trabajamos, y de pronto un giro inesperado y llega el momento en que dices, basta, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y te voy a decir qué es lo que pasa: que lamentablemente tú y yo no entendemos la gracia de Dios. Lamentablemente no entendemos cómo funciona la gracia de Dios, y creemos que la gracia de Dios funciona de esta manera: Diosito entiende que yo estoy ocupado en otras cosas y no puedo ir al servicio, así que no voy a ir al servicio.
El pastor y los líderes de la congregación se están peleando con Copris, Coepris. No me puedo grabar esas siglas para poder tener reuniones, pero tú no quieres venir al servicio, no quieres aprovechar y darle la gloria de Dios. Pero Diosito entiende. Diosito entiende que yo no tengo dinero para dar. O sea, Diosito entiende, porque así es mi Diosito. Mi Diosito es un Dios de gracia. Diosito entiende que yo no tengo la capacidad de hablar a otra persona del amor de Dios. Ahí en mi trabajo el Espíritu Santo a cada rato me está diciendo que le habla a esta persona del amor de Dios, pero Diosito entiende que yo no sé hablar. Esa es la bendita gracia de Dios. Dios es amor. Diosito entiende que me aburre el orar. Diosito entiende que no le entiendo a la Biblia, y Diosito entiende que no la debo de leer. Y mis amados, así no actúa la gracia de Dios. La gracia de Dios nunca te va a alejar de Dios. La gracia de Dios, por el contrario, la gracia de Dios siempre va a hacer todo para acercarte a su presencia. Y cuando tú no quieres ni orar, y órale, te viene la enfermedad, mira, las 24 horas estás ore y ore. Y aquel que no quería leer la Biblia porque no la entendía, ahora sí está en el Salmo 91, día y noche lee y lee. Gracias por su paciencia. Y hoy en día, escúchame mi amado, el Señor sigue trabajando en su gracia, porque dice la Escritura que Dios permitió que viniera el pueblo de Madián sobre la nación de Israel por 7 años. Y acuérdate, 7, número de la perfección, número de Dios. Atrás de toda esa situación, ahí está el Señor. Ahí está la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está quebrantando. Ahora tengo una palabra muy triste. No para ti, pero es una realidad. Lamentablemente hay muchos hombres y hay muchas mujeres que no van a renunciar a su pecado y seguirán forzando el significado de la palabra gracia, y terminarán en su vida queriéndolo ganar todo, pero perdiendo lo más importante. Pero yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, por los que nos están viendo en la pantalla, porque son hombres y mujeres quienes quizá van a perder todo en lo material, pero van a ganar lo más importante. Quizás lo que no tiene valor para la gente, pero que para ti y para mí es lo más valioso que puede haber, y es regresar a Dios y a su palabra. Así que mi amado, si tú tienes la intención de alejarte del camino de Dios, recapacita y no esperes a que Dios tome el sistema del quebrantamiento para que puedas regresar. Bueno, continuamos con la lectura, versículo 6. De este modo dice: empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Esto nos está hablando del resultado de la opresión. Y los hijos de Israel, dice aquí, clamaron a Dios. Ahora fíjate, amado, hasta el versículo 6. Y los hijos de Israel clamaron a Dios. Como último recurso lo hicieron. No fue lo primero que hicieron en el transcurso de esos 40 años. Pasaron los 40 años, no vieron ninguna solución, vieron que no podían hacer nada y clamaron a Dios. La pregunta es: ¿por qué no clamaron desde el principio? ¿Sabes por qué? Porque no habían entendido que era por causa de su desobediencia y por su causa de su lejanía de Dios que habían venido esas situaciones. Y esto sigue siendo muy común hoy en día. Muchas veces es necesario que Dios nos humille para que podamos volver a regresar a su presencia. Pero ¿sabes qué, mi amado? La buena noticia para ti y para mí es que hoy el Señor nos escucha. Hoy el Señor nos dice: clama a mí y yo te voy a responder. Hoy el Señor nos dice: si confiesas tus pecados, Jesucristo es fiel y es justo para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda maldad y poder lograr tener nuevamente esa relación intrínseca con el Señor. Pero fíjate lo que dice el verso 7:
Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, pero fíjate lo que dice, a causa de los madianitas. Y ahora quiero que me entiendas aquí, porque aquí es donde viene el mensaje de salvación. La nación de Israel no está clamando a Dios porque ellos se sientan compungidos de corazón. Ellos están clamando, ¿por qué? Por causa de los madianitas. Y ahí es donde está la revelación de que esa situación es la gracia de Dios sobre el pueblo de Dios. Cuando el problema te hace volverte a Dios, no es otra cosa más que la manifestación soberana, maravillosa de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué tiene que ser así, mis amados? ¿Por qué tenemos que esperar hasta el último momento para regresar a Dios? Fíjate lo que sucede aquí. Versículo 8. Cuando ellos claman al Señor, Jehová envía a los hijos de Israel un varón profeta. Aparece en escena un hombre de Dios. Y ponme atención aquí. Este hombre de Dios no sabemos quién es. No dice su nombre, no dice de dónde viene, no dice qué pasó con él. Simplemente es un varón profeta. Y si tú has leído la escritura, este pasaje, ¿cuántos han leído el pasaje de Gedeón? Levante su manita, por favor. Les aseguro que la mayoría de los que han leído este pasaje de Gedeón, el mensaje del profeta ni siquiera le pusieron atención. Su mirada se puso, su atención se puso en el ángel de Jehová que vino y habló con Gedeón. Y toda su mente se fue sobre la plática de Dios sobre Gedeón. Y toda su mentalidad se fue sobre la historia de Gedeón y lo que sucedió. Y dejamos afuera el mensaje del profeta. Y déjame decirte algo muy especial. Este profeta, este hombre de Dios, no era el que los iba a salvar. Era el que traía el mensaje de salvación para el pueblo de Dios. Y hoy en día tú y yo estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y alrededor del mundo hay ahora miles de profetas insignificantes que no cesan día y noche en darte este mensaje de amor a tu corazón y a tu vida. Pero ¿sabes cuál fue el problema? El pueblo de Israel no lo escuchó, no lo entendió. Espero que tú sí lo entiendas y lo escuches y no menosprecies la palabra que este profeta cada domingo te da. Fíjate lo que les dijo el profeta. Yo os hice salir de Egipto, dice el Señor. Les saqué de la casa de servidumbre, dice el Señor. Les libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y les dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Mi amado, ¿cuál fue el mensaje de este profeta? Fue el mensaje de salvación, el mismo mensaje de salvación que Dios tiene para tu vida. Número uno, lo que hizo este profeta es recordarles el amor de Dios. Dios les había amado desde que ellos estaban presos, cautivos en la nación de Egipto. Dios les había amado, dice la escritura, con amor eterno que los hizo atravesar el desierto. Dios les había amado con tan grande amor que los hizo ser un pueblo especial, un pueblo único. Y el profeta, cuando llega con toda la nación de Israel, les dice: Dios siempre les ha amado. Nación de Israel, tienen que recordar que Dios les ama. Y el mensaje para tu vida es este: aún en medio del quebrantamiento y en medio del dolor que tú puedes estar sufriendo, escúchame, Dios te ama. Te ha amado desde antes que nacieses, porque Él te tenía predestinado para su gloria. El mensaje de amor no ha cambiado. Dios sigue teniendo ese amor paterno sobre tu vida, pero a ti se te ha olvidado. Y se te ha olvidado, dijo el profeta,
¿Por qué? Porque has negado su presencia, te has creído autosuficiente. Por eso fue necesario que Dios te quebrantara. Pero que tus ojos no dejen de ver el amor de Dios atrás de ese quebrantamiento. No sé qué estés viviendo, no sé lo que hayas atravesado en tu vida, pero el mensaje es: Dios te ama. Lo segundo que les dijo este profeta es que Dios es todopoderoso. Les digo, ustedes no podían salir de Egipto, ustedes no podían atravesar el desierto, ustedes no podían entrar a conquistar la tierra de Canaán. Pero yo les mostré el poder sobrenatural que hay en mí, quebrantando el corazón de Faraón, abriendo el mar en dos, dándoles maná del cielo, derribando los muros de Jericó, que eran altísimos por causa de los gigantes que habitaban ahí. Y ese mismo poder que yo tuve antes, hoy lo tengo para tu vida. Era el mensaje del profeta que estaba dando a la nación de Israel. Si tú crees que el problema que estás viviendo es demasiado grande, recuerda, Israel, que para mí no hay problema grande. Y es el mismo mensaje de Dios para tu vida el día de hoy. No sé qué situación estás viviendo, pero déjame recordarte que el mismo Dios de ayer sigue siendo el mismo Dios de hoy. El Dios que abrió el mar en dos de manera sobrenatural es el mismo Dios que puede obrar milagros sobrenaturales en tu vida. Es el mismo Dios que puedes levantarte de la enfermedad. Es el mismo Dios que puede sanar tus finanzas. Es el mismo Dios que puede restaurar tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Es el mensaje que el profeta traía. Es el mismo mensaje que Dios nos está dando el día de hoy. El amor de Dios no ha cambiado, y el poder de Dios sobre tu vida no ha cambiado. Dios tiene el poder para transformar. Dios tiene el poder para levantar al enfermo. Dios tiene el poder para librarte de todos tus enemigos, sea cual sea tus enemigos. Y la nación de Israel así estaba también. Gloria a Dios, aleluya, amén, lo recibo. Pero lo tercero que le dijo el profeta: pero no habéis obedecido mi voz. Fíjate lo que Dios les dijo: es que yo no he cambiado. Estás metido en este problema, en esta enfermedad, pero yo te sigo amando. ¿Crees que no tengo el poder para librarte? Yo tengo el poder para librarte. Pero el problema no son los amalecitas. ¿Me explico? El Señor ve al pueblo y le dice a través del profeta: pero entiendan, el problema no son los amalecitas. A lo mejor tú que estás viendo el video estás ahorita preocupado porque dices: me están queriendo correr del trabajo, hay mucha presión en el trabajo, la política del trabajo me está fastidiando y definitivamente ya quieren sacarme. Dios te ama. Dios tiene el poder para restaurar el trabajo, pero no has entendido que el problema no es la política del trabajo. Pero pastor, no hay qué hacer en mi hogar, no hay qué hacer en mi matrimonio, no hay qué hacer con mis hijos. Dios te sigue amando de la misma manera que te ha amado desde el principio. El poder de Dios es tan fuerte, tan grande para librarte y para poder restaurar tu hogar y tu familia. Pero no te has dado cuenta que el problema no es tu familia. El problema no son los amalecitas. El problema es tu corazón, que no has querido ser quebrantado y reconocer la gloria de Dios sobre tu vida, mi amado. Amén. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Dios te ama. Dios tiene el poder para librarte y solucionar lo que estés viviendo. Pero el problema es que no has logrado ver que lamentablemente estamos malinterpretando lo que es la gracia de Dios. Ponte de pie, mi amado, por favor. Y yo creo, mis amados, que hoy es el día en que el buen pastor, ¿me escuchas? Hoy es el día en que el buen pastor va a tomar aceite, va a tomar agua en sus manos, va a tomar alimento en sus manos y te va a dar y te va a sanar y
te va a curar. Yo sé que muchos de nosotros esta situación nos ha quebrantado. Muchos han perdido familiares, muchos están batallando con la situación del trabajo, muchos están batallando con la familia. Pero ese no es el problema. Los amalecitas no son el problema. Lo que el Señor quiere es que tú y yo podamos tener esa relación intrínseca con Él. Y hoy el Señor, yo siento que nos está llamando con sus brazos abiertos. Cuando vienes quebrantado a Él y le dices: papá, perdóname, no debí de haberme salido del redil. Papá, perdóname, no debí de haberme alejado de ti, que eres su buen pastor. Ahora entiendo por qué agarraste ese palo y quebrantaste mi vida. Pero ahora el Padre, cierra tus ojos, levanta tus manos. Ahora el Padre Celestial, por medio de su Espíritu Santo, viene y te toma en sus brazos y te dice: no tengas miedo, yo siempre he estado contigo. No tengas miedo, yo te sigo amando como desde el principio. No tengas miedo, yo tengo el poder para librarte de la aflicción que estés viviendo, porque yo soy el Todopoderoso. Pero lo que he querido desde un principio es que tú redargullas tu corazón, de que tú permanezcas unido a mí, de que no sigas corriendo en esa religiosidad y menospreciando mi gracia, desobedeciéndome. Vamos, y empieza a decirle: papá, perdóname por haberme alejado de tu presencia, Señor. Perdóname, papá, por haber descuidado mi vida espiritual y no entender el proceso de amor que tú tienes sobre mi vida, Señor. Hoy, Señor, queremos ver tu gracia en medio de cualquier circunstancia. Hoy queremos ver tu gracia, Señor. Queremos sentir tus manos como nos curan, Señor, como tomas ese aceite precioso de tu Espíritu Santo y empieza a curar esas heridas, Señor, de mi corazón, de mi alma, de mi cuerpo, Padre. Y hoy hacemos ese pacto y ese voto, Señor, de permanecer unidos a ti, no solamente de palabra, sino, Señor, obedecerte en todo lo que demandes de mí, Señor. Gracias, porque hoy que nos estás diciendo: ven a mí, que te estoy llamando, podemos acercarnos a tu presencia con toda libertad, amado Dios. Te amamos, Jesús. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por su amor, su gracia, su bondad, su misericordia sobre nuestras vidas? Llévate esta palabra, analízala en el transcurso de la semana, retroaliméntate, obedece la palabra del Señor, y que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la compañía del Espíritu Santo estén de continuo en tu vida, mi amado. Que Dios te bendiga.